Cheers. No, our religion not allowed. Not allowed. Yeah, our religion not allowed. Yeah. Wow. No. That's why when you say salon, I said for you know, it's not like that. Okay. I didn't know. Por la liado. Estamos en Abu Dhabi, estamos en Emiratos ahora. Emiratos. Y queremos llegar a Dubai. Así que tenemos 2 horas de autostop, o bueno, 1 hora y pico. Así que bueno, a ver si hay suerte. Ya, it's okay. Bueno, vamos a contar que no hemos tardado ni un minuto, o sea, ni un minuto, ha sido como, ha pasado, se ha parado y nos ha preguntado que dónde íbamos en South Dubai y tal, y venir. El chico es majísimo, o sea, estamos disfrutando un montón con él. Le estamos preguntando de todo ya, nada más llegar. Bueno, ya nos ha invitado un poquito de chocolatito y agua. Y porque de verdad, solo hemos querido eso, si queríamos comer lo que fuera, o sea, increíble. Sí, o sea, la primera experiencia, un 10. Se han ofrecido a alojarnos esta noche, que le hacía mucha ilusión, y a nosotros también. O sea, ha sido como, sí, quiero. Estamos ahora en su granja, Que no en parece su apartamento esto normal. Un zoo. museo. Mira, parece el museo, para el que nos vea de Onda, es el Museo de las Ciencias Naturales de Onda. Sí, el Museo del Carmen. Tiene 3 monos de los que parecen de estos, bueno, no voy a decir la especie por si acaso. Sí, bueno, eso Pero en 3 una monos en jaula jaulas, diminuta. cada uno en una. Y luego aquí en su casa Un pues ciervo tiene pequeño que tiene disecado animales disecados. A un mí me está dando un guepardo, infarto. Un guepardo que ha cazado a una gacela, pero disecados los dos. Pero al final es otra cultura. Sí, es sí, otra no, diferente. obviamente no estamos metiéndonos con él ni nada, simplemente No, estamos para un nada. poco en shock. Aquí hay serpientes venenosas, pequeñitas, así. De hecho, nos ha enseñado una y dice: no abréis esta botella. Sí, la es tiene muy, una botella. es muy peligrosa. La cazó él. Bueno, nos ha enseñado que la pierna tiene. Cuando le mordió una, eso te tienes que. Por lo que ves en la película, te tienes que atornillar. Bueno, hacer un torniquete y atornillar, te tienes que enrollar esto y hacerte un corte y sacar el veneno chupando o con algo. Aquí en los Emiratos habíamos leído que se conducía fatal y que había muchísimos accidentes de tráfico. Pues le hemos preguntado a Abdullah, porque la verdad es que conducía muy bien. De hecho, creemos que no hemos visto una conducción tan buena desde que salimos de España, porque el resto conducían fatal. Y su tío también. Sí, su tío también. Pues por lo visto ahora hay muchísimos radares y te multan por todo, por no llevar el cinturón, por excederte la velocidad, que aquí son 120 como en España. Así que nos parece maravilloso porque hemos venido de países que hemos sufrido mucho por la conducción. Así que si aquí se conduce genial, felices estamos nosotros. Bueno, pues nos han traído la cenita, qué mono, eso sí, súper típica de aquí de los Emiratos. Nos hemos preguntado, oye, ¿de qué era de Emiratos hace 50 años? Y nos ha dicho que se dedicaba a la industria de la ganadería, la pesca, sobre todo este tipo de industrias, y luego cambió todo, ¿no? Con el dinero, evidentemente con el gas, el petróleo, pero que sobre todo es por la visión de un hombre que él nos decía, si no fuera por el rey, si no fuera por el dinero que... O sea, no por el dinero, sino por las ideas que tenía y los planes que ha hecho, otro no lo hubiera hecho crecer tanto. En 50 años lo ha cambiado, pero es que tiene planes para 50 años más, hacerlo todavía más grande. Todo lo que nos están contando nos está pareciendo alucinante. Y este es el motivo de esta experiencia del viaje y hoy lo estamos disfrutando mucho. In Armenia we checked that the salaries, average salaries, people say that it's like between $200-300 average salary here in Emirates. Start from 16. 16,000. Dirham, around $5,000, I guess, Yeah. or maybe 4,000. This is the minimum. Simple salary. It depends. This Yeah, salary. It's give you Wow. more. If you are married, more money. Sobre todo casi toda la inmigración que viene es de India, viene también gente de Bangladesh, gente de Pakistán y también viene de Sudán, por ejemplo. Evidentemente aquí hay mucho dinero en comparación con estos países, el salario es mucho más grande, entonces es entendible, ¿no? Why should people visit the Emirates? First, we are friendly because we are say welcome for anyone. If you see anyone in our country in the street or anywhere, he need, for example, help or something, we are begin to. Helpful. Yeah, because we like the people to come here to see
our skills, our let's say cultures, our يعني Yeah, how you are? yeah that's me. Yeah. Okay, so yeah. Yeah. Cheers. No, our religion not allowed. Ah, no está no. Yeah, our religion not allowed. Yeah. Wow. No. That's why when you say salud, I said for you know, it's not like that. Ah, ok. I didn't know. Por la liado. Por la religión ellos no pueden hacer salud, chis. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, que eso lo tienen prohibido y que hemos dicho, joder, ¿qué explicación tiene esto, no? De hecho, pues que los profetas, pues que no podían, que les han dicho que esto no se puede hacer. Okay, Allah, funny. It's not my favorite drink, but this is 100 times better than in Turkey. Bueno, pues al final lo voy a probar yo también, aunque le había dicho que no. Es que es como yogur. Es como kefir realmente, o sea, no está malo. Lo que es agrio, es espeso como él solo y tiene así como tropezones. Pero está mucho mejor que la Irán. Es que tiene tropezones, pero esto le pones fruta. Hay frutos secos y canela y quitas esto y maravilloso. Voy a probar un dátil, ya vamos a comer dátiles aquí en Emiratos y nuestros amigos del Listo Vamos nos habían dicho que había unos dátiles que tenían chocolate blanco y tenían almendra y los vamos a probar también. No, no es lo mismo. No, it's not the same. Than in Iran. This is different flavor. Different? No, Yeah, this is the dentist like Swiss. Cuando vayamos enseñando la ciudad, igual que hicimos con Ereván, que hoy vamos contando datos curiosos, vamos a hacer lo mismo aquí en Dubái, os vamos a ir contando cositas que hemos ido aprendiendo pues esta noche y esta tarde, que estamos aprendiendo un montón. Bueno, ¿estás? Nos vamos ya a dormir, son las 12. Nos ha encantado la noche, hemos hablado de 1000 temas, le hemos preguntado un montón de cosas, ha sido súper interesante. Pero estamos muertos. Y estamos ya reventados, la verdad. Chicos, muy cansaditos. primera experiencia en Emiratos. Un 10. Un Es que 10, hemos tenido la suerte. un 10,5 que nos han puesto positivo por el nombre. No, en serio, brutal. Nos ha dicho que los dátiles, la temporada son de 6 meses. 6 meses hay dátiles, 6 meses no hay dátiles. Y ahora hasta dentro de 6 meses, finish. Now finish, right? Yeah, no. Estamos con nuestro amigo Abu Ahmed, que ayer ya visteis que dormimos con él anoche, Que bueno, bueno, en su casa. espera, se ha cambiado el nombre. Ayer nos dijo Se llamaba su de sobrino nombre que se llama Josep y hoy es Abu Ahmed. Abu Ahmed. Él nos ha explicado que eso es cuando eres desde pequeño hasta que te casas y luego te cambias el nombre. Y nos está enseñando su granja. Bueno, lo primero, hacer 720 grados Celsius a la sombra. Estamos achicharrando. Y nos ha enseñado la granja, que dijo, granja, bueno, pues sí tiene animales, algo muy curioso. Vimos porque algunos animales ayer, como dijimos. monos en jaulas, tal, y dijimos, guau. cosas. Pero tiene más de 500 cabras, más de 500, y nos está enseñando ¿estás todo. viendo? Aquí solo están las hembras, aquí los machos, aquí los bebés, aquí las hembras que están embarazadas, aquí no sé cuál. Bueno, Una espectacular. barbaridad. Tiene más de 500. Bueno, ya sabéis que no nos gusta ver animales encerrados, por supuesto, pero respetamos todas las culturas y respetamos a este hombre con su granja. Pero qué barbaridad, estamos alucinando. Miedo nos da que lo próximo que nos vaya a enseñar. Pues nos comenta que trabajan 3 personas aquí, pero esto es gigante, no queremos saber todos los kilómetros que tiene la granja esta, porque ahora estamos en toda esta zona que es donde tienen toda la comida de los animales, es una locura. Y solo hay 3 personas trabajando, o sea, madre mía. 600? 600 by 100. No. Food. 600 by Oh, yeah, food. 500 food. All. Yeah. This is very big. Very, very big. Lo más curioso es que, mirad, instrucciones en español. Se nos queda alucinando. Lo mezclan los trozos de palmera con azúcar, lo hacen como una especie de serrín pequeñito y luego para los animales para comer. Bueno, nos acaba de decir que tiene 120 palmeras De dátiles. Pero, con dátiles. pero de las grandes, o sea, pequeñas tiene muchas más. Qué barbaridad.
Vamos a desayunar justo ahora, no sé ya la hora, ya sean las 10 de la mañana, vamos a comer un poquito y luego volveremos a casa. Está muy bueno, pero debemos decir que este plato pica, 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 madre mía. El pan está buenísimo, crujiente y estos son garbanzos, que tenía yo una gana ya de comer garbanzos, si no lo sabéis. ¿Garbanzos o lentejas? No, son garbanzos. Nos ha traído a las montañas, nos ha contado que la historia era que los portugueses vinieron, los franceses vinieron y mataban a la población. No lo hemos entendido muy bien, pero entendemos que como para conquistar esta zona o tal. Entonces ellos huyeron a las montañas y entonces todavía hay casas que viven aquí en las montañas. De hecho, allí al fondo se ven muchísimas casas todavía que no tienen ni supermercado ni tienen nada. Simplemente pues de vez en cuando uno va al supermercado lejísimos. Dice que antes, claro, todo esto era un burro. Imaginaros la de días que pasaban. Pero ahora pues van en coche, evidentemente, y a lo mejor, bueno, pues si sacrifican un cordero, pues esta parte para ti, esta para ti, esta para ti. Ya mañana o el mes que viene o cuando haga falta voy yo y hago lo mismo. Y así sobrevive esta gente, pero dice que ya es solo gente mayor. Todos los demás ya acabaron en la ciudad. Bueno, pues nos vamos ya al coche, a ver si ponen el aire acondicionado y nos refrescamos un poco porque hace mucho calor y eso que estamos a 1 de octubre. No me quiero imaginar esto en agosto, la locura que tiene que ser. Y sinceramente no sabemos dónde vamos ahora. Nos vamos a subir al coche, no sabemos si vamos a continuar visitando aquí las montañas. Que estamos, por cierto, cerquita de Oman. Bueno, cerquita por la carretera, no, pero visualmente en un mapa. Ok. What? Bueno, pues ya hemos vuelto a casa. Ok. Bueno, vamos a probar el café de aquí de Emiratos, que a nosotros ya sabéis que nos gustan. Por ahí tenéis el vídeo probando el café de Turquía, que nos gustó. Aquel en este caso sabía a pistacho. Este es café normal, lo que pasa es que dice que es bastante más suave, no es tan fuerte como el café turco, ni... Sí, se parece más al té. Vamos a probarlo. Vamos a probar. Bueno, estamos con nuestro amigo Abdullah, hemos venido a cenar con él, nos ha invitado a un sitio local y vamos a cenar, bueno, Sandra, comida vegetariana, y yo, él ha pedido marisco y pescado, creo, y yo he hecho lo mismo que tú. La verdad, Qué feliz estás, estoy súper contento y la verdad que hacía que no comía esto, vamos. Una sopita, lo primero es sopita de pulpo, imaginar la pinta que tiene. Y la verdad es que se están portando tan bien que nos da pena el no quedarnos más tiempo con ellos. Realmente no hemos enseñado mucho porque no hemos ido ni siquiera a visitar la ciudad. Hemos pasado la tarde con ellos aprendiendo. O sea, le hemos preguntado de todo. Hemos hablado un montón de cosas, ha sido súper interesante y nada, estamos súper felices. Yo es que voy a cenar. Sé que no lo voy a disfrutar tanto como Jorge, pero bueno. Before, after. Amazing. Really? Wow. Con limón está increíble. Y con una de las mejores cenas que hemos comido en todo el viaje, nos despedimos de nuestros amigos Abdullah y Abu Ahmed. Cómo nos gusta conocer gente. Buenos días, estamos muy bien acompañados. Hemos venido con Tomás, que ahora lo presentamos, y nos ha traído hasta el desierto. Sí. Que hace aquí un calor que te puedes morir, pero es impresionante. Nos ha traído un buen rato de ruta, está como a media horita yo creo que de Dubái más o menos, ¿no? 40 minutos, que está yo ahí. No son las dunas más grandes que hay, pero la verdad que es muy impresionante. Bueno, es que nosotros no estamos acostumbrados al desierto, así que es bastante impresionante. Bueno, pues este es nuestro amigo Tomás, que nos ha traído, nos ha traído con el coche, que tiene un cochazo, ha traído por las dunas y se ha ofrecido hoy a pasar el día con nosotros. Contactamos con él a través de Couchsurfing y bueno, nos está enseñando todas las cositas que tiene esto para ver y la verdad que se está portando genial con nosotros. Como todos, Una siempre. experiencia buena otra vez. Hemos intentado subir a esta dunita pequeña que hay aquí, pero es que la arena abrasa. Joder. Hemos intentado subir, hemos empezado a chillar. Nos hemos abrazado los pies, pero literal, se hemos tenido que bajar corriendo. Ha sido fácil. Toda la casualidad del mundo que es que Tomás hace carreras por el desierto con su cochazo este, que es normal porque es enorme. Así que, joder, qué puntería hemos tenido.
Tomás nos está haciendo un buen tour por el desierto y justo hemos llegado aquí a un laguito artificial que por esta zona dice que vienen ellos y hacen barbacoas y disfrutan del desierto. La verdad es que nos está encantando la experiencia y hemos visto un par de gacelas más monas. ¡Ay! Hola, guapa. Hola. Jorge dice que está alto. Está entrando arena. ¡Guau! Estamos altos, ¿eh? Pues Tomás nos ha dicho que esta zona no la conocen ni los locales. ¡Ah! ¡Un gatito! ¡Un gatito! Me muero. Estamos muy contentos de estar aquí. Estamos viendo un montón de cosas. La verdad es que no nos esperábamos porque no sabíamos dónde íbamos a venir. Y la verdad es que nos está sorprendiendo un montón las visitas que estamos haciendo. Tomás nos ha dicho que aquí suele venir la gente ya más por la tarde-noche para hacer barbacoas y se reúne aquí, bueno, gente local y gente no local que conozca este lugar y aquí tranquilamente se quedan en el laguito, así que no estaba en el plan. Hola, guapo, yo te acaricio, ven con mamá. Oli, bonito, oli. Y aquí termina la primera parte de nuestra aventura en Emiratos. No os perdáis el próximo vídeo.